Bueno, tengo otros cuentos. Blancanieves, el flautista de Amelie y Caperucita Roja. A ver, ¿cuál os gusta más? Caperucita Roja. Llamaban así, porque tenía una capa roja con una preciosa caperucita. Un día su madre le dijo: Caperucita, ¿quieres ir a llevarle este pastel a tu abuelita que está enferma? Sí, mamá, contestó la niña. Como le prepara el pastel para que se lo lleve a la abuelita, ¿vale? No se te ocurra atravesar el bosque, dijo la madre. Toma el camino largo, que es más seguro. Caperucita pensó que tardaría menos si atravesaba el bosque y no hizo caso a su madre. Esto quiere decir que hay que hacer caso al rato, que era observada por un astuto lobo. ¿Lo veis? A Caperucita. Buenos días, dijo el lobo al verla. ¿Dónde vas tan temprano, hermosa niña? A ver a mi abuelita, que está enferma, respondió Caperucita. Y a llevarle un pastel y unas flores. El astuto lobo quiso saber dónde vivía la anciana, y la inocente niña se lo explicó. Mi abuelita vive al otro lado del bosque, al final de este camino. Al oír esto, el lobo echó a correr hacia donde le señaló Caperucita. Ya se relamía el lobo pensando. Llegó a la cabaña de la abuela mucho antes que Caperucita y llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó la ancianita. Soy Caperucita, contestó el lobo imitando la voz de la niña. Te he traído un pastel y unas flores. Pasa, querida, pasa. La puerta está abierta. Luego te preguntaré, como no te lo sepas, te cae la gominola. Entonces el lobo entró en la casa, sin mediar palabra. Se metió en la habitación de la abuela y antes de que la pobre pudiera levantar la vista, se la comió de un solo bocado. Y contestó, imitando la voz de la pobre ancianita. ¿Quién es? Soy Caperucita, contestó la niña. Traigo un pastel y unas flores. La niña entró. Cuando colocaba las flores sobre la mesa, al lado de la cama, se sorprendió. Abuelita, ay abuelita, pero qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor, replicó el lobo. Pero qué nariz tan grande tienes, abuelita, qué nariz tan grande, continuó Caperucita. Es para olerte mejor, contestó de nuevo. Son para comerte mejor, dijo el lobo. Al tiempo que se abalanzaba sobre Caperucita, que apenas tuvo tiempo de echar a correr y pedir auxilio. ¡Socorro, socorro, salvadme!, gritaba asustada. De repente, la puerta de la cabaña se abrió bruscamente y apareció un leñador que por allí se encontraba. Sin dudar un segundo, mató al lobo con su hacha y sacó a la abuela de la barriga del malvado animal. ¿Lo veis, el cazador? Como entra y se enfrenta al lobo, como le abre la trista. Está escrito de Madrigal hasta el mundo. Mañana, día 1 de enero del año 2019. Bien, el libro va a salir de Madrigal. Se lo vamos a entregar a una persona, lo va a tener ese día y en esa página de ese día va a escribir, va a dibujar lo que quiera. Al día siguiente, el día 2, otra persona. Y así se va a ir moviendo por todo el mundo. Y dentro de 365 días volveremos a vernos todos aquí y este libro va a volver mucho más gordo porque las páginas van a estar escritas. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cómo se llama este libro? Vitacorín. Vitacorín. Vitacorín andariego, tiene nombre, y de apellido andariego. Entonces, bueno, este es el libro mágico. Entre todos les vamos a desear mucha suerte y buen viaje. Y nos vamos a hacer un selfie todos juntos, ¿vale? Pues venga. Buen viaje, Vitacorín, fuerte. Horizontal, ahí. Ahí está el futuro.